Bienvenidos a Iglesia Bautista de la Vid. Es un gozo estar aquí en la presencia de Dios con ustedes. Seguimos en nuestra serie sobre Marcos, una historia acerca de Jesús. Estamos en parte número 8. Entonces, si no se recuerda lo que hemos repasado hasta ahorita, no se preocupe. Si se ha pasado o se le no ha llegado a un domingo y no sabe qué pasó semana 5, como las novelas, uno quiere saber lo que pasó. Bueno, hay dos opciones. Uno, lo pueden leer en su Biblia. Dos, pueden ver los mensajes en la página web de nuestra iglesia. Hay un link para Vimeo, ahí están todos los mensajes que nuestros hermanos allá editan, preparan y los suben. Y gracias a Dios por ese ministerio. Sin estos muchachos, Joaquín y Mauro y su familia, ese ministerio no existiría. Entonces, gracias a Dios. Y no solamente para ustedes. Si quieren compartir esos videos en su página de Facebook, compartirlos con otros que, mira, escucha este mensaje de Dios para que pueda alimentar su alma. Le animo que hagan eso. Para eso es ese ministerio. Pero le seguimos, estamos en Marcos capítulo 1. Vamos a estar en versículos 35 al 39. Búsquenlo en sus Biblias, lo vamos a leer aquí un momento. Y mientras lo buscan, solo quiero repasar lo que ha pasado últimamente. Ha sido un día súper ocupado para Jesucristo. ¿No les ha pasado que se levantan y piensan que el día va a ser de tal manera? Ya habían planeado lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, y nada sucede como habían planeado. ¿Les ha pasado alguna vez? Muchas veces quizás. Bueno, yo creo que eso le pasó a Jesús. Se levantó, quizás desayunó ahí en la casa de Simón y luego fue a la sinagoga, le tocó leer la lectura, da la enseñanza y luego sale un demonio y lo tiene que sacar. Luego regresa a la casa y la suegra de Simón está enferma, la tiene que sanar. Llega la tarde, se llena la casa, la puerta está llena de personas queriendo ser sanados, tienen demonios expulsados y Jesús no puede descansar esa tarde. Toda la noche hasta que se bajó el sol, Él está ahí sanando, dando, expulsando, dando de su tiempo, de su energía. Le está enseñando, haciendo exorcismos y sanando, todo esto en su autoridad. Ya se acabó el día. Y después de un día largo, ¿qué quiere hacer uno? Acostarse y levantarse tarde el próximo día, si es posible. Recuperar su cuerpo. Somos seres humanos, ¿no? Dicen que el cuerpo necesita descansar, necesitamos dormir para poder funcionar. Dios nos ha dado el día y la noche para dormir, para descansar. Bueno, nunca salen las cosas como uno planea. Y vamos a orar entonces, leer el pasaje, Marcos 1 del 35 al 39, dice así la palabra de Dios. Puestos de pie en reverencia para la palabra de Dios. Leyendo de la Biblia de las Américas, dice así, sigan su Biblia. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos para que predique también ahí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Padre Santo, aquí está tu palabra. Aquí vemos lo que Jesús hizo el próximo día. Enséñanos, usa tu siervo, que la palabra sea tuya, no del hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Ahora todos se dan cuenta de Jesús. Todos ya saben lo que Él puede hacer. Él es famoso. Si regresamos al versículo 33, dice, toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y el próximo mañana todos ahí lo están buscando. Él ahora se está haciendo famoso. Jesús ahora sería el número 1 en Twitter y Facebook.
Y en todos los programas, mira lo que está sucediendo, mira lo que hizo. ¿Cómo se mantiene Jesús fiel a su misión ahora que tiene toda esta popularidad? ¿Cómo es que Jesús se mantiene enfocado en su misión? Dice ahí, versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió. Jesús buscó un lugar solo, aparte de la multitud, para orar. Un lugar solitario. Yo no sé ustedes, pero para levantarse uno cuando todavía no ha salido el sol, dice muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, es porque uno va de viaje, es algo especial, no de lo normal, ¿verdad? Hay gente pues que trabaja muy temprano y quizás es normal, pero la mayoría de la gente no salen cuando está muy oscuro. Especialmente cuando tienen un día muy largo, muy ocupado, se acostaron tarde. Y ahora, ¿qué hace Jesús? Se levanta temprano, sale y va a un lugar solitario. El lugar solitario es la misma palabra que vemos en versículo 12. Busquen versículo 12. ¿Qué dice en versículo 12? Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Esta misma palabra en versículo 12 es traducido desierto, pero ahora aquí en versículo 35 dice un lugar solitario. Jesús buscó un lugar solitario que era similar al tiempo que él estaba en el desierto siendo tentado por Satanás. Es donde él tuvo un encuentro especial con su Padre. Jesús regresa a un lugar solitario para volver a encontrar o establecer o mantener el compañerismo con Dios. Y no fue una oración corta, una oración antes de la que, Señor, gracias por esta comida, amén, gracias a Dios. Que a veces oramos así en público porque nos da pena o porque la comida se está enfriando o alguien nos va a ver y nos va a hacer una pregunta de por qué oramos. No, Él está orando, teniendo una comunión íntima con su Padre. Jesús no buscó un lugar solo para recargar sus pilas físicamente. El cuerpo quería dormir, pero Jesús sabía que lo que él necesitaba era orar. Aquí está el punto. El ministerio público es una extensión del ministerio privado de Jesús. El ministerio público, lo que se ve es simplemente una parte de lo que sucede en la vida de Jesús. Lo que nosotros podemos ver, lo que sus discípulos ahorita no ven. En esta historia vemos, Dios nos deja ver, Marcos deja ver que Jesús fue a orar. Y es en esa oración, ese tiempo importante, y su ministerio apenas había empezado. Pero Jesús sabía que sin el labor de la oración en privado no existiría fruto en su ministerio público. Hay un balance ahí, ¿no?, entre el labor interno y el labor externo. La oración es inhalar, el ministerio es exhalar. El ministerio es como respirar, tienes que inhalar y exhalar. ¿Qué pasa si uno solamente exhale? Exhale, exhale. Eventualmente se le acaba el aire. Y si no inhala, queda muerto. Espiritualmente es igual, pero no nos damos cuenta. Jesús sabía que la oración es indispensable para mantenerse enfocado en la misión de Dios. La oración verdadera es compañerismo con Dios. Y yo creo que por eso quizás eso es una de las razones por las cuales no oramos como debemos. Porque no hemos orado de esta manera. Oramos porque, necesito esto. Dios, ayúdame con este problema. Señor, provee por esta situación. Señor, crece la iglesia. Señor, dame esto. Señor, haz el otro. Señor, ayúdame con el otro. Y está bien, Dios nos dice en su palabra, debemos de pedir. Y no recibimos porque no pedimos.
Pero ¿cuántas veces nos ponemos a orar simplemente porque queremos platicar con Dios? Simplemente sentarnos y tener una charla. Simplemente estar en su presencia. Esa es la oración que transforma nuestros corazones. Esa es la oración donde nuestros corazones parecen palpitar igual al corazón de Dios. Empezamos a entender lo que Dios quiere y eso entonces nuestra mente se hace más con la mente de Cristo y sabemos lo que Dios quiere y desea de nosotros. Me ha pasado que le pido a mi hijo hacer algo, ni toma 10 pasos, ya se lo olvidó. Y lo veo que se distrajo. Y al principio pensé que algo andaba mal con mi hijo, mi primer hijo. Pensé, ay, no tiene memoria, está enfermo, tengo que orar. No, es normal. Porque ya tengo 5, veo que los 5 lo hacen. Es la naturaleza humana, se nos olvida rápido. Mi hijo está caminando 5 pasos, ve un juguete, empieza a jugar un juguete en vez de buscarme lo que le pedí. Digo, hijo, enfoca. Ok, daddy. Y lo hace. Soy el único que ha experimentado eso. Unos se están riendo porque les ha pasado. Yo sé que las esposas también se quejan de sus esposos de la misma manera, ¿verdad? Ok. Bueno, es igual con Dios. Él nos tiene que recordar, pero tenemos que hablar con Él para escuchar y ser recordados. Ah, sí, tengo que hacer esto. La misma cosa. Y no solamente saber y tener la mente de Cristo, no solamente ser recordado, no solamente pasar tiempo con Dios, pero cuando estamos en oración con Dios, esa oración íntima, dulce, es ahí donde recibimos esas fuerzas supernaturales que solo Dios puede dar. Y es como Jesús pudo levantarse tempranito, cansado, pero después, como vamos a ver, después de acostarse tarde, estar agotado, levantarse tempranito, no sale el sol, lo encuentran sus discípulos cuando ya salió el sol. Él dice, ahora vamos a ir a seguir predicando en otro lugar. Él no dijo, déjeme tomar una siestita primero. No, el Espíritu Santo le llenó de fuerzas. ¡Wow! Aquí están unos puntos de acción, unas aplicaciones. Número 1, busca tu lugar solitario y ora. Busca tu lugar solitario, busca la solitud. En este mundo, especialmente en este país, pero me imagino en otros lugares igual, hay tantas distracciones, tantas, que si no buscamos un lugar solitario no podremos entrar en la presencia de Dios. Me ha pasado que cuando trato de orar, se me viene a la mente todas las cosas, todos los quehaceres que tengo que hacer. Digo, ay, ¿qué es mi problema? Y eso es cuando está en un lugar solo. No, hombre, cuando está el teléfono, están otras distracciones. Increíble, está calladito y después los vecinos deciden prender la música. Wow, nunca hacen eso, ahora que quiero orar, lo hacen. O empiezan a edificar una casa. A mí, digo, por 10 años no han edificado casas y ahora lo están haciendo. Hoy querían empezar. Es increíble. Aun cuando uno intenta, es cuando uno se da cuenta de las distracciones. Cuando uno ni lo intenta, ni se da cuenta porque está en toda esa mezcla de distracciones que nos damos cuenta que necesitamos orar y está en la presencia de Dios. El mundo hace mucha competición para nuestra atención. Miramos televisión, ¿qué es el punto? Mira nuestro programa, nuestro canal para que nosotros hagamos dinero, te mostramos cosas que quieren ver para atraer. Pone comerciales para atraernos a este producto en vez del otro. Todo es competición para nuestra atención, para nuestro corazón. Y el mundo hace muy buen trabajo de eso. Por eso está todo este país endeudado.
compramos cosas que ni podemos nosotros comprar con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no queremos. Está triste la situación. Tenemos que inhalar la presencia de Dios, no por costumbre, no por rito, no por religión, no para la buena suerte, no porque simplemente quieres ser una persona religiosa. Es para tener comunión con el Padre, para escuchar la voz de Dios, para ser restaurado, recibir un refrigerio espiritual en tu alma, en tu corazón, para pasar tiempo con tu Dios, quien te ama y quien tú amas. Tenemos que orar no para simplemente pedir cosas que verdaderamente muchas veces no las necesitamos, pero para que el Espíritu Santo nos transforme, nos renueve, para que nos dirija y nos muestre lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cumplir nuestro propósito, cumplir la misión que Él nos ha dado, para cobrar fortaleza y valor. Tenemos que orar de corazón, orar de veras. Amén. Seguimos leyendo el versículo 35 al 37. Se levantó de mañana, no lo encuentran. Versículo 36. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Entonces aquí está Simón, todavía no le llama Pedro, ¿verdad? Simón, el lenguaje aquí tiene un sentido negativo. ¿Han ustedes en algún momento buscado a alguien y lo está buscando? O sea, puede ser tu hijo, tu esposo, tu esposa, alguien, y te está causando estrés porque necesitas algo y ya es tan tarde, o dijeron que iban a llegar, no, y lo estás buscando y estás frustrado o frustrada, y al fin lo encuentras, no estás contento o contenta. ¿Dónde estabas? ¿Qué andas haciendo? Te estamos buscando. ¿Quién ha hecho eso? Soy el único. Okay. Todos. Bueno, aquí le he pasado esto a Simón y a los otros discípulos. Todos te buscan. La idioma ahí griega tiene un sentido negativo. Ellos asumían que Jesús iba a seguir lo que empezó el día anterior, que quería toda esa atención, que iba a empezar un movimiento y el líder no está presente y todos están preguntándole: oye, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y los discípulos: no sabemos, vamos a ir a buscarlo. Lo encuentra Jesús, todos te buscan. La multitud está buscando a Jesús. ¿Por qué? Anoche recibieron sanidad, libertad de demonios. Wow, quizás uno sufriendo por años. Llega la mañana y ¿qué? ¿Quieren más? Claro, ¿quién no quisiera más? Están clamando por Jesús porque no lo encuentran. Ven a sus discípulos: ¿dónde está Jesús? No sé. Aquí está el punto, aquí está la lección. En el Evangelio de Marcos, buscar a Jesús no es algo positivo. Voy a repetir, ahí está en la pantalla. Buscar a Jesús en el Evangelio de Marcos no es algo positivo. Jesús predica el Evangelio, lo que trae vida, lo que permite a uno entrar en el reino de Dios. Pero la multitud busca a Jesús ¿para qué? Satisfacer sus necesidades personales. Jesús predica sobre el reino de Dios y los discípulos buscan ¿qué? Ser primeros en el reino de Dios. Vamos a ver en más detalle en las semanas que vienen. Vemos que la mayoría de las personas no entienden el mensaje o el propósito de Cristo Jesús. La multitud no lo entendía, solo querían lo que Él podía hacer por ellos. Ni los discípulos de Jesús, que Él había escogido, les dijo: síganme, los haré pescadores de hombres. Ellos tampoco entendían el propósito de Jesús. Pensaban en la fama, en la popularidad y el prestigio,
Y sabe que la tristeza es que hoy en día es igual. No somos mejores. Por eso es tan popular el evangelio de la prosperidad. ¿Han escuchado? Gente dice, si sigues a Jesús, Él te va a bendecir con dinero, carros, casa. Si tienes suficiente fe, vas a tener un Cadillac, un Tahoe. ¿Por qué? Quieren sacar algo de Jesús. El enfoque está en mi situación económica. Por eso es tan popular iglesias que enfocan en la sanidad. Quizás no enfocan en dinero, enfocan en tu salud. Dicen, si sigues a Jesús vas a ser completamente sano. Esa es la promesa de Dios. Dime dónde Dios promete siempre sanar a todos. El enfoque está en mi salud, mi situación económica, mi salud o mi comodidad. Por eso es tan popular iglesias que prometen parar de sufrir. Hay una iglesia, un movimiento que se llama Pare de Sufrir. ¡Wow! Lo he mencionado antes. Yo quiero parar de sufrir, voy a ir a ver lo que me van a decir. Para ver cómo parar de sufrir. Buena misión, ¿no? El enfoque está en mi comodidad, mi confort, mi bienestar. Estas iglesias, estos movimientos tienen nada que ver con Cristo. Tiene que ver con yo, con el mí, con lo que yo quiero sacar de Dios. La mayoría que buscan a Jesús hoy en día es porque quieren que Él haga lo que ellos quieren y no están interesados en lo que Él dice o quiere. Piensa que es como un genie. Si yo tengo la lámpara y lo hago así, va a salir, me va a dar mis 3 deseos. Pero excepto con Jesús no son 3, es para toda la vida. Si lo hago bien, si me porto bien, diezmo bien, leo mi Biblia, oro, voy a recibir lo que quiero. Si planto mi semilla de dinero en la iglesia o tal ministerio, lo doy $1,000, Dios me va a dar 10,000. Oye, ni el stock market hace eso. Ninguna inversión hace eso. Pero los cristianos, las ovejas que escuchan eso y están enfocadas en ellas mismas, se creen el cuento y se dejan desviar y se quedan como ovejas trasquiladas. Tristemente, hasta ahorita en Marcos vemos que los únicos que reconocen quién Jesús es y su propósito son los demonios. Reconocen su identidad y reconocen que Él vino a destruirlos, a traer el reino de Dios, el reino de luz y destruir el reino de tinieblas, el reino de Satanás. ¿Qué hacemos con esto? Número 1, deja de buscar a Jesús y empieza a escuchar a Jesús. ¿Cómo la ven? Voy a buscar a Jesús, voy a hacer esto, voy a ir a tal iglesia, voy a hacer tal para buscar a Jesús. Ok, mira, yo entiendo lo que está diciendo, pero aquí en Marcos, los que buscan a Jesús están interesados en ellos mismos. Deja de buscar a Jesús y escucha lo que Él enseña. Pon atención a lo que Él dice. Pon en práctica tu fe. Y vamos a ver lo que sucede. En versículo 15, ¿qué dice Jesús? Vamos a escuchar lo que Él dice. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es tiempo de arrepentirnos y creer en el evangelio. Eso dice Jesús. Esto es lo que importa. Su mensaje, sus enseñanzas. Por eso Él vino. Vamos a ver aquí para predicar aquí un momento. Lo que importa es tu alma, que dura para siempre. El alma humano es eterno. Y va a pasar toda la eternidad o en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. En el cielo, eventualmente en la Nueva Jerusalén, o el infierno, eventualmente en el lago de fuego. Eso es lo que Jesús vino a salvarnos. De eso. Para que podamos estar con Él. Él nos ama y quiere que estemos con Él.
Y por eso dice, arrepiéntanse y creed en el Evangelio para que sean salvos. Pero nos enfocamos en cosas temporales, en el aquí y ahora, y no pensamos en lo más allá. Lo que importa es lo que puedo ver ahorita. Eso es lo que importa. Lo que veo, lo que no se ve, pues ahí veremos cómo se va. Bueno, se va para el infierno sin Cristo. La segunda cosa aquí, vimos, deja de buscar a Jesús y empieza a escucharle. 2, deja de tratar de controlar a Jesús y empieza a seguir a Jesús. Aquí tengo yo algo que dijo un autor cristiano, teólogo, se llama el pastor James Edwards. Él dice, el discipulado consiste no en tratando de controlar la obra de Dios, pero en siguiendo el Hijo de Dios. Tratamos de controlar a Dios. Pastor, por favor, yo no digo a Dios qué hacer. Pues sí, no lo decimos de esa manera, quizás no lo pensamos de esa manera, pero funcionamos de esa manera. Por ejemplo, queremos que Dios obre a nuestra manera en nuestro tiempo. Y cuando no sucede, nos enojamos. ¿Por qué? Estamos tratando de controlar a Dios. Que Él obre conforme mi tiempo y mi manera. Es como que fuimos a McDonald's y salió tarde y nos enojamos. Y vimos no pickles y pusieron pickles, nos enojamos. Dios no es McDonald's. Él es Dios, creador de todo. Queremos que Dios nos sirva a nosotros. Dios, ¿qué vas a hacer para mí? Yo tengo estas necesidades, quiero estas cosas. Dios, ¿qué vas a hacer para mí? En el nombre de Jesús, por favor. Agregamos esas palabritas y pensamos que hacemos todo bien. ¿Cómo se nos ocurre esto? Nos perturbamos, nos sentimos mal, pensamos en el futuro de nuestra sociedad cuando vemos un niño pequeño gritando a su mamá en el supermercado y vemos que el niño pequeño controla a la mamá y uno piensa, wow, ¿cómo va a ser en unos años? Si no respeta a su mamá con 5 años, ¿cómo va a ser cuando tiene 10 o 15? Y sabemos que está mal y nos da tristeza, nos da enojo. Nos preguntamos, ¿cómo puede la mamá dejar eso, permitir eso? Pero cuando lo hacemos con Dios, no nos damos cuenta de que somos como ese niño malcriado que necesita disciplina, necesita corrección, necesita entender amor y respeto para las autoridades en su vida. Necesitamos respetar a Dios. Dios es amor, pero Él también es creador y rey, y el rey soberano de todo. Por lo menos los discípulos le siguieron, aunque no entendían lo que Él hacía y por qué, aunque les parecía lo opuesto del sentido común. Vemos que Jesús le dice, oye, versículo 38, vamos a otro lugar. Y los discípulos, pero mira la multitud, mira todo el ministerio, toda la ayuda, toda la popularidad. Y vamos a dejar eso a seguir a Jesús. Bueno, ok, por lo menos le siguieron. La multitud no, se quedó ahí esperando que Jesús llegara. Hagamos igual. Sigamos a Jesús en fe. Vamos a dejar de buscarle y simplemente seguirle. Poner atención, prestar atención a lo que Él dice. Y aunque quizás no entendamos todo, lo practicamos por fe. Hay muchos ejemplos de esto. Si quieres ser primero, sea el último. Si tu enemigo te da una cachetada, dale la otra mejilla. ¿Cómo? Por fe. Pero no, sí, yo sé, está difícil. Pero cuando uno lo hace, diezmar, ay, pero casi ni la hago ahora.
Por eso se llama fe. Hay muchas promesas que Dios lo dice, Jesús nos enseña y para practicarlas sentimos en el corazón, no lo puedo hacer. Bueno, quizás aunque te dé temor, te dé miedo, tienes dudas, pero si tomas ese paso de fe vas a ver que vale la pena. Amén. Y al final, al último punto, vemos que Jesús mantiene su enfoque en su misión, versículo 38-39. Y Él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Aquí en el primer día del ministerio público de Jesús, la misión de Jesús ya está en peligro. Él siente la presión de la multitud que están clamando por su nombre. Él siente la presión de sus discípulos que no entienden su propósito. Y cuando uno siente esa presión de personas, es muy difícil decir no. ¿No? Cuando todos dicen, lo tienes que hacer, te necesitamos, ¿cómo es que no lo vas a hacer? Y uno siente esa presión. ¿Cómo es que Jesús pudo dejar la multitud, dejar el clamor, dejar toda esa popularidad? No sé por qué no puedo decir esa palabra hoy. Popularidad. ¿Por qué es que dejó todo eso? Porque Él había orado en un lugar solitario antes. Él había encontrado fortaleza y valor en la presencia del Padre. Jesús se mantiene enfocado en cumplir su misión. ¿Y cuál es su misión? Regresando al versículo 14 y 15 de Marcos 1. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es su misión. Jesús no se deja distraer por la agenda de sus discípulos, por el clamor de la multitud o la tentación del enemigo para la fama. Wow, esta cosa de la media social, social media, es increíble. Y están empezando a hacer unos estudios para ver los problemas que vamos a tener en nuestra sociedad por lo que se ha desarrollado. Dicen que va a ser un problema. ¿Por qué? Muchas personas están empezando a edificarse solamente por el número de likes que tienen en su página. Y eso es todo lo que les importa. Su ego, cómo se sienten, cómo se ven, cómo se miran, todo depende de Twitter y Facebook. Y uno se queda, wow. Y si la gente no le gusta, no tiene suficientes likes, están deprimidos. Y si la gente no comparte su post, se enojan con sus amigos. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no les gustó mi like? Wow. Jesús encontró su propósito, su identidad, cuando Él estuvo en oración con su Padre. Y no dejó a lo que los otros decían afectar lo que Él tenía que hacer. Jesús tiene el valor y las fuerzas para decir, vamos a otro lugar. En tantas palabras, no. Ahí está la multitud, yo sé lo que están pidiendo, los amo, pero yo tengo un propósito y es predicar el evangelio a todos. Aquí está el punto de conexión o la lección de hoy, o para este punto. La oración le ayudó a Jesús a predicar el evangelio a todos. Esto parece tan simple que ni parece, pues, ¿para qué decirlo? Pues es tan simple que a veces se nos olvida o lo tomamos por alto. La oración llenó a Jesús de dirección, de valor, de fuerza para cumplir su propósito, para mantenerse enfocado en su misión. La oración y la predicación es como el golpe 1, 2 del cristiano para el evangelio, para avanzar al reino de Dios. El uno no funciona sin el otro. El proceso de respirar es inhalar, exhalar, orar y predicar la palabra.
Necesitamos los dos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu propósito en Cristo Jesús? Yo me he encontrado con cristianos, yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo digo, wow, pues no han leído su Biblia, porque ahí está. Hemos entrado en un pensar que Dios no me ha revelado su plan, no sé qué hacer. Bueno, ok, no sé quién es mi esposa, mi esposo, no sé qué carrera, ok. En el tiempo de Dios Él se va a revelar, pero tu propósito es más que eso. Es más que tu esposa, esposo, hijos, carrera, trabajo, estudios. Nuestro propósito es que la misma de Jesús, predicar el evangelio a todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo quiere salvar el mundo. Y Cristo, en su infinita sabiduría, nos escogió ¿a quién? A nosotros. Yo no nos escogería. Yo soy un introvertido que le cuesta empezar conversaciones con la gente. Sí, Dios se burla, escogí un introvertido para ser un pastor. No, lo hace para que mantenerme humilde, para depender de Él y ver si voy a confiar y tener fe que voy a cumplir lo que Él me ha mandado a hacer. Punto. Gloria a Dios. Y si yo puedo pararme aquí en un lugar público y predicar, y yo puedo ver los videos de este rostro en el internet predicando la palabra, ay, cómo me cuesta ver mis mensajes. No me gusta verme. Veo todos los errores. Me comparo con otros, digo, no hombre, ¿para qué grabamos ese? Pero sabemos que es para la honra y la gloria de Dios. El punto es este. Aquí Jesús, en versículo 38, vamos a hablar a los pueblos vecinos para que predique. También ahí. Predicar ahí es anunciar. Es un verbo. Voy a predicar a todos. Jesús aquí es el que predica, pero en Marcos es la última vez que vemos que Jesús es el que predica. Es la última vez que Jesús anuncia. Después de este punto vemos que son los discípulos que empiezan a anunciar. Qué interesante, ¿no? Jesús tiene que empezar la obra, pero después Él entrena a sus discípulos para que ellos lo hagan. Y Jesús le dijo a sus discípulos, entrena a otros discípulos. ¿Qué quiere decir? Que el que predica y enseña tiene que entonces pasar la batuta para que el próximo lo haga. Yo ahorita estoy predicando, pero a todos nos toca anunciar el evangelio de Dios. A cada uno de nosotros. Regresamos al mensaje de unas semanas para atrás, al principio cuando Jesús llama a sus discípulos. Y Él dice, versículo 17, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Los que siguen a Jesús pescan hombres. Los que siguen a Jesús anuncian el evangelio. Esa es la misión. Predicar que el reino de Dios viene. Se tiene que arrepentir de sus pecados y creer en el evangelio. Ese es el mensaje. Hay muchos pasajes que nos explican eso. Si quieren escribir las citas en sus notas, no va a aparecer en la pantalla. Hechos 1:8. Hechos 1:8, Jesús mismo dice que cuando recibamos el Espíritu Santo, y ya lo hemos recibido los que somos creyentes, seremos testigos de Jesús a todo el mundo. Mateo 28, 18 al 20, Jesús nos manda ir y hacer ¿qué? Servicios, ministerios, programas. No, ir y hacer discípulos. Efesios 4, versículos 12 y 16. Busquemos ese pasaje. Yo sé que seguimos viendo Efesios 4, pero es tan importante. Necesitamos nosotros no solamente entenderlo, pero practicarlo. Y lo estamos haciendo, gloria a Dios. Efesios 4:12 dice, empezando 11,
y dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es mi propósito para ustedes, la iglesia? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos, los creyentes. Vamos a tocar ese tema otro día. ¿Santos? Sí, en la Biblia un santo es alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Un cristiano, alguien que se ha arrepentido de sus pecados y creído en el Evangelio. Ese es un santo, bíblicamente hablando. Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Predicando el Evangelio. Por eso en el boletín estamos poniendo presentaciones del Evangelio esta semana. Esta semana escriban ahí, saquen su boletín, escriban el número 10. Esta semana nuestra iglesia hizo 10 presentaciones del Evangelio. Gloria a Dios, subió la semana pasada. Me gusta 10, me gusta más 11. Me gusta 11, me gusta más 20. Me gusta 20, me gusta más 100. Amén. En tantas palabras, tu misión, mi hermano, mi hermana en Cristo, es vivir una vida fructífera y reproducirte en otros. Es nuestra visión. Busquen en su boletín, la parte de atrás, abajo. ¿Ven nuestra visión ahí? Ahí está cada semana, espero que lo lean. Nuestra visión es ver gente viviendo una vida en Cristo que produce fruto, y luego esa persona que tiene fruto en su vida se reproduzca en otro, en su comunidad y alrededor del mundo. De manera corta, reproduciendo vidas fructíferas. ¿Y cómo empezamos? Predicando el Evangelio, prestando atención a lo que Jesús dice, poniéndolo en práctica, siendo fiel. Otra pregunta, ¿cómo te has mantenido enfocado en tu misión? ¿Quién te has comportado últimamente? ¿Como los discípulos? ¿Sienten la presión de la multitud? Y ellos se dejan influenciar por la mayoría y no entienden el propósito de Cristo. Se han comportado últimamente más como la multitud que buscan a Cristo solamente por lo que pueden ellos recibir. No les importa el Hijo de Dios, les importa si me va a quitar de ese problema. ¿O te has comportado más como Jesús, buscando comunión con el Padre a través de la oración y manteniéndote fiel a la misión que Dios te ha dado? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a un tiempo de invitación donde podamos responder al mensaje que Dios nos ha dado esta tarde. Que todos los ojos cerrados, cada rostro inclinado. Quiero hacer una pregunta a los que están aquí y todavía no han tomado un paso de fe. Están explorando a Dios. Qué bueno que están aquí. Les animo a que sigan viniendo, sigan escuchando. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? Tienes que ser honesto contigo mismo. Mira entre tu corazón. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Estás listo o lista para tomar ese paso? Te invito a hacerlo. La multitud en Capernaum habían tomado su decisión, pero fue una decisión incorrecta porque no incluyó el arrepentimiento. Solo una atracción a Jesús como un hacedor de milagros y espectáculos. Si tú estás aquí, mi amigo, mi amiga, y de corazón quieres seguir a Jesús,
Él ya nos ha enseñado qué hacer. Arrepiente de tu pecado y pon tu fe en el mensaje del Evangelio, que Cristo te amó, Él murió en la cruz en tu lugar y al tercer día Él venció a la muerte. Y el que pone fe en Él y se arrepiente de su pecado también resucitará después de la muerte. No tienes que entender todo como los discípulos, solamente seguir a Jesús. Cristiano, cristiana, la misma pregunta: ¿por qué estás aquí? ¿Qué buscas? Ve a tu lugar solitario y entra en comunión con tu Padre. Vence a las distracciones del mundo. Supera las tentaciones del enemigo. Jesús nos mostró cómo. Nos ha dado su espíritu, su palabra. Tenemos la oración. Predicar el Evangelio es tu propósito, tu trabajo, tus estudios, tu familia, todo es secundario a esta misión de la iglesia. Dios te ha dado tu familia, tu trabajo, tus clases para que tú brilles tu luz. Hazlo, toma ese paso de fe.